Está con nosotros Javier Rupérez, embajador de España de retirado. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué escenario nos abre este entorno, este movimiento alrededor de la guerra arancelaria de Estados Unidos? Bueno, eso tiene varias lecturas, ¿no? Uno es claramente la amenaza, ¿no? La amenaza de la guerra comercial, ¿no? Que puede tener muy graves consecuencias, ciertamente para los amenazados, pero también para el amenazante, ¿no? Esto de imponer los aranceles de esta manera brutal quiere decir que al fin y al cabo también el consumidor del país amenazante va a sufrir porque va a tener que elevar sus gastos, ¿no? Con un posible riesgo de inflación. Naturalmente, aquellos que son amenazados pues están preocupados, lógicamente, porque al fin y al cabo, como estamos viendo, tanto en el caso de Canadá como en el caso de México, una parte importante de sus exportaciones van a los Estados Unidos. En segundo lugar, ese tipo de amenaza lo que supone es una amenaza no únicamente contra países determinados, sino para una concepción global de lo que es la libertad de mercado, ¿no? La libertad de mercado es básicamente la realidad económica en la que hemos estado viviendo desde hace 80 años, desde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, y que ha ido produciendo pues unos niveles de prosperidad mayores o menores, pero significativos, y al mismo tiempo un nivel de entendimiento comercial y económico entre, no digo yo que entre todo el mundo, pero una parte significativa del mundo. Eso podía quedar destruido y sería enormemente grave, no únicamente para la vida económica, sino también para la vida social y la vida política y ciertamente para el entendimiento entre los países. Ya estamos viendo que la respuesta tanto de Canadá como de México en este sentido ha sido muy contundente, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que pretende Trump. Tercero, quiere castigarlos, ¿no? Claro, lo dice además, ¿no? Quiere castigar a México porque la inmigración trae fentanilo, eso no tiene nada que ver con el tema comercial. Y al mismo tiempo también lo dice con respecto a Canadá, cuando es evidente que Canadá no exporta fentanilo. De manera que estamos contemplando una situación compleja desde el punto de vista económico, compleja desde el punto de vista político, compleja desde el punto de vista social y al mismo tiempo marcada por una voluntad de inestabilidad, que es lo que está trayendo en este momento Trump a la política mundial. Yo recuerdo que en mis tiempos posteriores a cuando yo estaba de embajador en Washington, pero estuve viviendo las consecuencias del primer mandato de Trump, las consecuencias que tenían precisamente la elevación de aranceles en determinados sectores españoles, concretamente los sectores oleícolas andaluces, que sufrieron muy gravemente la elevación de aranceles que en aquel momento se produjo. ¿Eso favoreció a alguien? Ciertamente no favoreció a los españoles, pero tampoco favoreció a los americanos, que tuvieron que pagar por sus aceites muchísimo más de lo que venían pagando por el aceite español y andaluz. De manera que estamos en una situación complicada, inestable, inesperada, y al mismo tiempo también difícilmente previsible, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, y lo tenemos que tener en cuenta en Europa. Yo creo que desde ese punto de vista las últimas manifestaciones de la señora von der Leyen son significativas y dignas de ser tenidos en cuenta. Europa necesita un reforzamiento importante de sus estructuras, de sus capacidades, de sus unificaciones, para estar prevenidas y para estar al mismo tiempo capaces de soportar y de hacer frente a cualquier tipo de amenaza como la que estamos viendo en este momento, ¿no? En ese escenario, ¿cuál es la posición europea? Viendo que en lugar de hacer una reunión extraordinaria hoy, se va a hacer mañana por el tema de los aranceles, y hoy, como ya estaba marcado en la agenda, la reunión se hace en el capítulo de defensa y de la OTAN, pero no hay ni tan siquiera la facilidad de mover rápido una respuesta a lo que empieza a ser ya el camino de que a los aranceles también van a llegar en Europa. ¿Qué le está pasando a Europa en este entorno? Yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que está ocurriendo y desde ese punto de vista reaccionar, ¿no? Estamos retrasados, eso es evidente, pero yo creo que estamos ya alerta, ¿no? Comenzamos a estar alerta con el tema de Ucrania, que naturalmente tenía sobre todo unas proyecciones defensivas, pero también políticas y económicas, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que las palabras que ha pronunciado hace apenas 48 horas la señora von der Leyen, desde ese punto de vista, son muy importantes. Es decir, no podemos seguir pendientes de China o de los Estados Unidos o de Rusia, no podemos estar pendientes
del petróleo ruso, de la mano de obra china o de las amenazas americanas, ¿no? Yo creo que esa es una llamada importante. Estamos contemplando también toda una serie de evoluciones significativas. ¿Qué es lo que va a pasar en Alemania el día 23 de febrero, cuando se realicen las elecciones, y quién va a ganar? Por lo menos yo creo que en este momento la llamada de atención está ahí, ¿no? Y yo creo que al mismo tiempo también esa llamada de atención, de una manera diversa, pero está siendo percibida claramente por todos los países europeos. Yo espero y deseo que todos los países europeos, todos los miembros de la Unión Europea, sean capaces de reaccionar en ese sentido, no únicamente para hacer frente a las amenazas del neoimperialismo norteamericano, sino también para plantearse lo que es efectivamente la posibilidad de un futuro europeo que esté basado sobre sus propias capacidades y al mismo tiempo también sobre sus propias convicciones, y desde luego capaz de hacer frente a este tipo de manifestaciones que no ayudan nada a nadie. Nada a nadie, ni los que amenazan ni los que son amenazados. Y yo creo que desde ese punto de vista, digamos, por lo menos estamos en la buena orientación ideológica y política. Vamos a ver si al fin y al cabo también se produce la misma orientación, la consiguiente orientación práctica, ¿no? Es lo que debemos desear y para lo que tenemos que trabajar firmemente, ¿no? Muchísimas gracias, don Javier Rupérez, embajador ya retirado de España. Buen día y buen negocio. Gracias, buen día para ustedes.